hemos estado escuchando varias semanas antes los requisitos para seguir al Señor Jesús, qué es lo que Él pide de los que le siguen, de los cristianos, de sus apóstoles. La semana pasada ya la liturgia nos introdujo un tema que está muy unido a ese, que es de qué nos tenemos que cuidar, cuáles son los peligros que le acechan a una persona y que le podrían impedir vivir como cristiano, seguir al Señor. Y la semana pasada nos introdujo este tema, el peligro grande que son los bienes materiales. Vimos también con el profeta Amós que nos ponía en guardia de no cometer el mismo error que hicieron sus contemporáneos, de estar a lo mejor con el cuerpo sirviendo a Dios, ¿no? Iban al templo, observaban el sábado, pero con la mente y el corazón realmente sirviendo al dinero. Y Jesús nos dijo en el Evangelio, nos puso esa parábola, en la que nos dice, no sean tontos, lo dijo en griego, claro, utilicen los bienes materiales para ganarse el cielo, no dejen que sean los bienes materiales los que los manejen a ustedes. Es decir, la liturgia de la semana pasada nos puso en guardia de que no hagamos de los bienes materiales, del dinero, de las riquezas, pero de todo bien material, nuestro Dios, sino que al contrario, nos sirvamos de todo eso para conseguir lo que vale la pena en la vida eterna. El día de hoy, el tema continúa, y continúa con una perspectiva complementaria. ¿Por qué? Porque nos habla de qué es lo que puede hacer el apego a los bienes materiales en la persona que no está atenta. Ya el profeta Amós al inicio, el mismo de la semana pasada, dice, esto dice el Señor Todopoderoso, ay de ustedes los que se sienten seguros en Sión y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Es decir, los que piensan que porque le rezan a Dios, ya están seguros. Dice, mientras tanto, se reclinan sobre divanes adornados con marfil, se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda, canturrean al son del arpa y se creen José José. Bueno, dice aquí creyendo cantando como David, pero bueno, ya me entienden. El problema no es que hacen eso, el problema es, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Ese es el problema, ¿no? Le rezan mucho a Dios, se la pasan a todo dar, ¿no? Pura fiesta, y no se preocupan de sus hermanos. Es decir, la comodidad, los bienes materiales les han embotado el corazón y los ojos. Pero fíjense lo que dice la frase tan fuerte, por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos y se acabará la orgía de los disolutos. Es decir, el profeta en un breve párrafo pone las cosas claras. Ustedes que piensan que ya llegaron al paraíso y que se lo están gozando, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están aprovechando es a costa de sus hermanos a los que no ven. Y Jesús en el Evangelio, contando una parábola, nos da el mismo mensaje, pero todavía con más fuerza. Nos presenta a dos hombres que él introduce así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Un hombre rico. El problema no es que fuera rico, el problema está en esa frase que viene a continuación y que nos la podemos saltar. Por eso esto es importante, entre paréntesis, que aprendamos a leer la Escritura con cuidado. No es solo lo que dice, sino también cómo lo dice. Se vestía de púrpura. La púrpura era el color de ¿quién? De los reyes, ¿no? Era el color de la gente importante, solo porque era muy cara. Era un color que se obtenía solo de manera muy difícil. Y telas finas. Es decir, no solo es rico, sino le gusta mostrarlo, presumirlo, ¿no? Regodearse en ello. Y banqueteaba espléndidamente cada día. Bueno, esto es de banquetear, es de banquete, ¿no? Porque yo tenía un conocido que le decían el rico Epulón porque se la pasaba dándole banquetazos al coche. No era por eso, ¿ok? Es decir, por un lado,
le encantan las apariencias, que se note que tiene dinero, ¿no? Y por el otro lado, no es cuestión de que le gusta que come y come bien, sino que tienen que ser banquetes. Es decir, toda su vida gira alrededor de eso. Todos los días tiene banquetes. Y así nos viene descrito este personaje. Fíjense, dice, había un hombre rico. No tiene nombre. Y viene el segundo, y un mendigo llamado Lázaro. Este sí tiene nombre. Qué curioso, ¿verdad? No es curioso, es importante. Yacía a la entrada de su casa cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Primero que nada, vemos que no hay nada entre uno y otro, es decir, no dice, y el rico se portaba re mal con el pobre Lázaro, ¿no? Le daba de patadas, le cerró la... No, el rico no ha hecho nada malo, no dice. El problema no es que haya hecho algo malo, el problema es que no ha hecho. Ese es el problema, no hizo nada. Hasta los perros le hacen más caso a este pobre hombre. Y esa es la cosa grave. Entonces tenemos un rico que estoy seguro, ¿no? Una persona de ese tipo habría sido la más conocida de su pueblo, ¿verdad? Porque ¿quién conoce uno? A los ricos, a los poderosos, a los que se les nota. Y en esta parábola, el rico es uno más, no tiene ni nombre. Lázaro, que es pobre y no tiene nada, tiene nombre. Y además, fíjense qué interesante, Lázaro significa Dios es mi ayuda, un nombre simbólico. Ahora, la cuestión, como les digo, el rico no ha hecho nada malo. Simplemente no ha hecho nada en favor de Lázaro. Parecería como que ni siquiera se da cuenta de que está allí. Lo peor del caso es que vamos a ver adelante que sí sabe que está allí y hasta sabe cómo se llama y no ha hecho nada. Eso es lo dramático. Fíjense cómo sigue. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. ¿Ven la diferencia? Del pobre Dios se acuerda, del rico nada, ¿no? Murió. Y entonces tenemos la historia del rico que estando en el infierno voltea a ver al padre Abraham y le dice ahora sí, mándame a Lázaro. Ah, sí sabes quién es, ¿verdad? No lo había visto, o por lo visto no parece que lo haya visto, pero bien que sabe quién es y bien que quiere usarlo en el momento. Y es cuando Abraham le dice, lo siento, mijito, las cosas se arreglaron en vida y en aquel tiempo tú te la pasaste bien y este pobre hombre sufrió. Hay un abismo tal que no puede pasar. No, pero mándales a alguien para que al menos mis hermanos se salven. Dice, pues ahí tienen a Moisés y a los profetas. No, pero si uno resucitado va. Y Jesús, ¿qué le dice? Si no cree a Moisés y a los profetas, ni aunque uno resucite le van a creer. ¿Qué nos enseña esta escritura? ¿No? Ya hemos escuchado de Amós, pero como les digo, el evangelio es realmente fuerte. Primero que nada, la primera parte nos presenta la visión del mundo. ¿Qué tenemos? Este hombre que en este mundo tiene todo y es el que se luce, el que se viste bonito, el que se la pasa bomba. Y tenemos a este otro pobre que se la pasa fatal. Sin embargo, ya allí tenemos un detalle. Para Dios el rico es un rico más. Para Dios el mendigo es alguien con nombre. Dios no pierde vista de allí. Y Dios no lo ha olvidado. Tan es así que cuando cada uno de ellos muere, el mendigo es llevado al cielo y el otro simplemente sepultado y va al infierno. Claramente no es el hecho de ser pobre o de ser rico, es la manera como cada uno vive su pobreza o su riqueza. El rico ha dejado que los bienes materiales sean su único horizonte. Tan es así que no ve nada más. Y si lo ve, no lo registra. Tiene un pobre que sabe quién es y lo deja que prácticamente se muera de hambre. Tenemos un pobre que vive su pobreza
con humildad. Entonces no es tanto lo que tienen o lo que no tienen, sino la forma como lo viven. Y luego viene el cambio radical. ¿Qué sucede? Que lo que uno vive aquí en esta vida se cambia en la otra. Si uno vive aquí pensando que ya ha llegado al paraíso, que esto es definitivo, se cierra completamente a los demás y todavía no hemos llegado al final, cuando llegue el final, las cosas se van a cambiar. Y lo que Jesús dice al final, que de alguna manera puede helar hasta la sangre, pero que es verdad, es que si uno no escucha las palabras de Moisés y los profetas, es decir, la revelación, la escritura, y aunque alguien resucitado venga, le vamos a creer. Y el ejemplo más claro es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? No es por el hecho de ver a uno que se ha levantado de los muertos que uno realmente cree, sino por haber experimentado, aceptado, escuchado y experimentado en la propia vida. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida? Primero que nada, el peligro de los bienes materiales, no porque los bienes materiales en sí mismos sean malos, sino porque nosotros podemos dejar que nos cieguen. Podemos enfocar todo nuestro horizonte en ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Nos olvidamos de los demás, de las necesidades de los demás, del bien de los demás. Y yo sé que en nuestra comunidad hay, y ha habido muchos que a lo mejor tuvieron un periodo realmente de mucha pobreza y todavía hay gente que lo pasa mal. Y a ellos hay que, acompañarlos y recordarles que el Señor no pierde de vista eso. Para ellos, para Dios, ellos tienen un nombre. No el que aparenta mucho aquí es el que va a ser recordado, es uno más. Pero por otro lado también a veces, ¿qué sucede? Tienen ustedes papás que a lo mejor han pasado una infancia de pobreza, y eso también pasa bastante en nuestras comunidades. Cuando comienzan a tener un poco más, por el miedo de que los hijos pasen lo mismo, les dan de todo y de más. Y muchas veces, ¿qué sucede? Con eso se propicia que esos muchachos se vuelvan como este señor, que tienen todo, todos sus caprichos, todo lo que se les antoja, ¿no? Y comienzan a no ver, y eso se comienza a ver ya en las casas a veces, ¿no? No quieren ayudar, no quieren, ¿por qué? Están bloqueados. Y nos puede pasar, y nos pasa también a veces a nosotros. Nuestro horizonte es eso que tenemos, eso que hemos conseguido, por lo que hemos luchado tanto. Y eso es terrible. Por lo que nos dice el Evangelio, este no es el final, hay otro. Y puedo tener todo aquí, un gran nombre en esta tierra, delante de Dios soy nadie. Puedo no tener nada y delante de Dios tener un hombre que vale la pena, que vale mucho. Todo comienza en donde, hermanos, como nos dice nuestro Señor, no en las cosas extraordinarias, sino en el escuchar. ¿Por qué nos convoca la Santa Iglesia cada 8 días aquí, al menos cada 8 días? Para que escuchando la palabra y recibiéndolo a Él, eso nos vaya cayendo y que esa ceguera se vaya desapareciendo. Claramente no es automático. El escuchar depende de que uno abra los oídos anteriores. Si no queremos escuchar, no vamos a escuchar. Yo supongo, espero, que el hecho de venir aquí sea un signo de que queremos escuchar, pero no hay que tomarlo en automático. Piensen en los personajes de los que habla Amós, ¿no? Bien que rezaban, pero por otro lado, ¿no? Entonces la escucha comienza aquí, pero no puede terminar aquí. Tiene que seguir durante la semana. Una escucha que se conecta con los ojos, por la cual vemos, percibimos, ¿no? Sufrimos con los demás. Si eso no existe, como les digo, precisamente por eso el Señor nos recuerda que hay un juicio,
que el Señor nos juzga diferentemente a como los seres humanos podemos juzgar. Y nos invita a seguir escuchando y a, sobre todo, no olvidar para qué estamos hechos, para qué el Señor nos ha creado. No nos ha creado para quedarnos aquí. Esta no es la destinación, el destino definitivo. Esto es solo una pasada, es una etapa. Nos estamos comprando el boleto, si quieren, para el destino definitivo. Entonces pidámosle al Señor en esta celebración eucarística, sobre todo tomando en cuenta que lo que Él hizo para venir aquí es dejar absolutamente todo, nos dice San Pablo. Se despojó de su calidad de Dios, se hizo hombre, no tuvo miedo de dejar todo para venir a llevarnos. Y lo que nosotros hacemos a veces es cargarnos con más cosas. Entonces ahí tenemos el ejemplo. ¿Por qué venimos? ¿Por qué escuchamos su palabra y recibimos su cuerpo y su sangre? Para que Él nos dé la fuerza de hacer lo que Él ya hizo por nosotros. Entonces de nuestra boca debería salir una alabanza a Él que ha hecho todo eso por nosotros, un acto de agradecimiento, la Eucaristía, y un compromiso de continuar viviendo durante la semana así como Él ha vivido por nosotros.